un poco de jamón y ahora viene el queso. Pero todo nuevo, ¿verdad? Sí, pesando todo. Ahí está. Él era conductor de grúas. Claro. Antes de estudiar. Yo fui cuando era muy chiquito, tendría 8. Tras esos buenos momentos compartiendo con nuestros compañeros de hostel, al día siguiente nos vamos a la parte más nueva de Salvador, al barrio de Barra. Llegamos al faro con toda la bahía. Aquí estamos en el faro de Salvador de Bahía. La verdad que esta zona está chula, ¿eh? Bueno, por aquí vamos. Toda la avenida oceánica. Esto es zona turística, se puede ir más tranquilo todo. Queda la playa de Barra, el faro, todo. La bahía está para aquel lado, esto ya empieza a ser mar abierto, océano. Bueno, aquí vamos a coger el ferry para ir desde Bahía, desde Salvador, perdón, a isla de Bon Despacho, que es una isla que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Y nada, dejamos Salvador, un sitio con mucha influencia africana, que hemos visto en los museos. Tiene mucho movimiento, es una ciudad súper activa y son unos 45 minutos de ferry, una hora, Você leva seu Bolsonaro lá, y luego cogeremos Esse é o cais dentro d'água. Essa daqui é mais. un autobús hacia el siguiente destino. Bueno, a ver cómo llegamos. Estamos bien, pero los barcos marean. Eso es Salvador. Bueno, esta zona es un poquito más antigua, peor conservada. Luego está el barrio de Barra, que ya lo visteis, está mucho más nuevo todo. Zona centro, donde hemos estado durmiendo. Y Pelourinho, que era la zona más chula, que nos ha gustado mucho. Es así el casco antiguo, pero con mucho movimiento, mucha fiesta, muy turístico también. Y nada, esto, como decía antes, hemos estado en una ciudad que se nota lo del carnaval, porque es súper importante, es el segundo carnaval más importante seguramente de Brasil, y mucha influencia africana. Hemos estado en museos, en casas, Casa de Benín, Museo Africano, que da mucha influencia africana, también portuguesa por supuesto, pero muy activa, una ciudad muy activa, la zona bahiana, la bahía, que es bastante importante en Brasil. Aqui sentado aqui, aí ao lado. Sí, sin problema. Obrigada. Largo día de autobús
hasta las narices de bus. Barco y autobús. Echo de menos la moto. Porque los badenes con el bus es horrible. Aquí hemos llegado a la playa. No sé dónde estamos. Y si lo digo, la voy a cagar como siempre. En Itacaré estamos, ¿no, Coque? En Itacaré. Hemos llegado a Itacaré. Y no nos ha dado tiempo a ver el atardecer, así que yo estoy con mucho dolor de cabeza. Y esto es el puerto y ahí al fondo se empiezan a ver las olas, porque esto es todo surfero, al saco. Bueno, vamos a dar una vuelta. Pasarela de la Villa. Sitio surfero. Este es un sitio muy turístico. Lo que dice que es surfero, pero sí, no deja de ser turístico. Y dando la vuelta al mundo nos hemos encontrado. Buena tarde. Dando la vuelta al mundo nos hemos encontrado con otro sitio surfero. Y en este seguramente sí que voy a coger una tabla. Así que voy a descansar un poco más. Aquí vamos un poco más relajados con el móvil porque vemos que es un poco más turístico. Estamos un poco más relajados. Pero no hay que bajar la guardia. No. ¡Ay, qué bueno! ¡Hola, bonito! Bueno, estamos en el alojamiento que hemos cogido aquí en Itacaré. Está muy chulo. El primer alojamiento. El primer alojamiento. Que es un albergue, tipo albergue, ¿no? Y tiene arriba para Ahí acampar. la cocina. Y ya está la cocina. Y este es el cuarto. El que cuarto. hemos dormido. No está mal, pero no tiene ventanas. Las ventanas que tienen están en el interior, con lo cual es un poco claustrofóbico. Y a mí que me gusta tanto la luz, nos vamos a cambiar a otro sitio, también económico. ¡Volvemos al paraíso!
Bueno, pues seguimos por aquí recorriendo este lugar de Itacaré que nos ha gustado. Y hoy hemos dicho que veníamos a una playa que se llama Prainha. Nos han dicho que está muy bien. Y lo único que hay que andar 4 kilómetros por senderos que no conocemos, pero que están marcados. Bueno, marcados, no están marcados. No están marcados. El caso es que nos hemos encontrado 3 o 4 guías según llegábamos ofreciéndose de guía. Y ya el último nos ha dicho que cuidado que hay cobras. Con lo cual, Coque ha agarrado un palo por si acaso. Va el primero. No es para matarla, es para apartarla. Para defenderse. Y es increíble el sonido de la naturaleza, o sea, es... Este Coque lo va a superar bien. Y como es grande, pues llega fácilmente, pero no ha pensado en que yo soy pequeña. Ella está a salvo. A ver cómo lo hago yo. ¿Está bien, no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver. Está levantando mucho viento. Tormenta. La selva. Pero es que la vegetación es increíble, ¿eh? Mira cómo se va enrollando. Hostia, perro. Mira, la cabeza. Está el terreno muy arcilloso y resbaladizo. Entonces se hace un poco complicado. Aparte que es un poco pringue. Aquí estamos. Estamos llegando a la playa de Prainha. Súper aislada. Vanessa. Trekking de 4 kilómetros, no son muchos por la selva, poquito tiempo, pero la selva con la lluvia pues se pone muy mal, entonces se tarda un poquito más complicado, se resbala mucho. Pero hemos venido y nos decían los guías que mucho cuidado, que necesitábamos guías, no sé qué, que no sé cuánto. Aquí estamos. Llegamos. Hay que bañarse, ¿no?
Nos hemos escapado a una fiesta de samba. Lo que lo está dando todo. Varias brechas como Bueno, nos vamos a hacer una ruta, las 4 playas, trilla de las 4 playas. Está lloviendo, así que no sé si vamos a poder hacerlo. Hemos cogido un autobús y mal asunto. Y Creo que vamos a nada, pasar una playa. vamos La de la a lluvia. darnos la vuelta en cuanto lleguemos. Bueno, vamos a ver si nos llueve allí. Podemos hacer el paseo. Son playas salvajes, así que estarán desiertas, no habrá nadie. Y menos con la lluvia. Pero bueno. Bueno, a ver si vemos cobras, como dicen aquí. El sitio es muy chulo. Mira, ¿no? Sí. Trilla. Y aquí vamos nosotros. Pedazo de Pedazo árbol, de ¿eh? árbol. Tiene raíces. Primera playa, en Gueñoca. ¿Has visto qué playa? Llevo aquí un rato esperándote. Mira. Que es un hormiguero gigante, entonces. Eso parece. Nadie se mete con las hormigas. La cascada. Y ahora la playa.
Buenos días. Buenos días. Buenas. Aquí estamos. Esta es la calle que hemos recorrido 500 veces aquí en Itacaré. Es la calle de los bares, de la marcha. Aquí ocurre todo. Bueno, aquí en la zona del pueblo. Aquí nada más que se sale de noche, de día no. De día es así. De hecho, los comercios ahora mismo están todos cerrados. Todos fechados. Mira el mono. ¿Dónde? Ahí, aquí. Monillo. Ahí. Hay muchos Pues monos eso. enanos. Aquí funciona este pueblo funciona de noche. Igual que en otros sitios te dicen que no salgas de noche. Esto es vida nocturna. Aquí es vida nocturna. Por el día, playa. Surf o sus padres, que yo creo que algo de ello vamos a hacer. Y por la noche, marchuki. Aquí comida y todo. Así que vivimos así ahora. Aquí lo bueno que no tenemos la moto y como no hay aparcamientos en casi ninguno de los hostels, la verdad es que bastante bien. Y Pero nos sale más barato. nada, un ahora apartamento. nos toca ir al río. Después de esto, río. Mañana cogemos autobús a Ileus, de Ileus hacemos transbordo hacia Río, que son 26 horas de bus. Así que A dormir en el bus, a dormir en el a bus vivir en el bus. y a ver qué tal Río. Ya nos han avisado de que mucho cuidado en Río. Y Vanessa quiere ir a una favela. Y yo quiero ir a un hostal dormir. que dicen que está muy bien, pero que es en una favela. Claro. Pero es que dicen que está muy bien, que tiene unas vistas impresionantes. Ya, pero lo que tiene que estar es cerca de las playas de Ipanema. Está en el centro, justo. Copacabana, playas. Ah. Bueno, miraremos, porque para 2 días que vamos a ir, Porque si queremos ir a las playas hay que ir sin nada, sin todo en el hostel y contigo el bañador y una camiseta. Y no es plan de estar cogiendo coches para ir a la playa. Porque ya necesitas el móvil y todo. en fin, vamos a ver si encontramos la estación de autobuses para preguntar a ver a qué hora sale el bus, que creemos que sale a las 5 de la mañana.